hoy vamos a revisar lo que son los formatos normalizados. Entiendo que ustedes han de haber hecho ya la lectura sobre la normalización y al final de esta pequeña presentación sobre formatos normalizados responderemos dudas que tengan al respecto de la misma. Aprovechando que hemos iniciado con la clase grabada, les quiero comentar que el próximo día martes no vamos a tener conexión a este espacio de Zoom, sino que vamos a estar desarrollando una lección en el mismo campus virtual, en el sistema EVA. Vamos a estar desarrollando una pequeña lección rápida, es una lección bastante ágil en donde ustedes entrarán, tendrán preguntas de opción múltiple, irán respondiendo conforme a lo que hayan entendido de la lectura. La lección es sobre la lectura de la normalización que se mandó la semana anterior. Y la lección es una lección personal con preguntas que se seleccionan al azar, es decir, nadie va a tener la misma prueba y vamos a dar justamente el espacio de la clase que tendríamos hipotéticamente ese día martes para que independientemente, si es que los que desean conectarse a partir de las 8 de la noche, lo hagan a las 8 de la noche, si es que alguien por ahí se quiere conectar a las 8:30, se conecta a las 8:30, si alguien lo quiere hacer incluso un poquito extemporáneamente a nuestra hora clases, por ahí a las 9:30, hasta las 10, 11 de la noche, etcétera. Bueno, ahí dejaremos la lección abierta durante un periodo considerable de tiempo y también asumiendo que existen compañeros que trabajan diferenciadamente con sus empresas para que la puedan desarrollar y puedan generar esta leccioncita. Es muy corta, no creo que les vaya a tomar más allá de unos 5 minutos, no van a tener que escribir nada en la lección, es todo selección múltiple y lógicamente está remitida a los contenidos que vamos a ver el día de hoy en cuanto a formatos normalizados y a la lectura de normalización que se les colocó ya en la EVA. Luego vamos a ver si damos un pequeño espacio también para indicarles precisamente dónde está toda esta información. Bueno, les comparto entonces la pantalla de los formatos normalizados. Nosotros para trabajar en el diseño contamos con una serie de formatos estandarizados pertenecientes a una norma internacional, la misma que ya vamos a ver inmediatamente la que rige estos formatos. Un formato normalizado es un documento técnico que justamente se utiliza para elaborar los planos. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a elaborar nuestro trabajo dentro del diseño y vamos a permitirnos manejar unos ciertos estándares predefinidos para poderlos realizar. Los formatos normalizados de designación internacional son los de tipo A. Ahí podemos ver la designación tipo A más utilizada, que va desde la A0 hasta la A4, pero es conveniente conocer que existen subformatos a través de esta misma designación y otras designaciones alternativas como son la tipo B o tipo C. Las medidas se obtienen mediante una formulación matemática, la cual considero no es interesante, o más allá de interesante, no es pertinente saber cómo se la hace, más bien nuestro estudio estará enfocado en saber qué tipo de uso se le puede dar a las distintas dimensiones de los distintos formatos. Sin embargo, conviene reconocer que todo nace de un formato primario, que es el formato A0, que es el que nosotros tenemos justamente aquí en esta primera gran imagen de la izquierda, ¿no es cierto? El formato A0 está compuesto de 1189 milímetros de ancho por 841 milímetros de altura, ¿no es cierto? Y la sucesión de los distintos tamaños, como ustedes pueden ver en esta imagen de por acá, prácticamente se la hace de forma que el formato siguiente viene a ser la mitad del anterior. Hay una fórmula detrás de esto, pero la conclusión de esa fórmula es que la siguiente denominación es la mitad del anterior. Entonces, acá se puede ver de una manera más gráfica esto. Nosotros tenemos en esta imagen de acá de la derecha como base formatos A0. Luego vemos que prácticamente doblados por la mitad aparecen los formatos A1. Doblados estos por la mitad aparecen los formatos A2
Doblados estos por la mitad aparecen los formatos A3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, esa es la lógica detrás de cada formato normalizado de designación A. Continuemos con nuestras diapositivas. Esto podemos ver también acá, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos en los límites exteriores de esta imagen siguen siendo el formato A0, cuyas dimensiones habíamos dicho son 1189 milímetros de ancho por 841 milímetros de altura. Justamente a la mitad de esto, ¿no es cierto? Si vemos acá en la parte de abajo, a la mitad de esto se forma un, a ver, perdón un segundito, estoy aquí con la opción cambiada. A ver, por alguna razón no me está cogiendo. Ya, ahí estamos. Les decía, justo a la mitad de esto se forman dos formatos que vienen a ser un formato A1, ¿no es cierto? Entonces, la altura del formato anterior, ¿no es cierto? La altura del formato anterior pasa a ser la base del nuevo formato y la altura es la mitad del ancho anterior. Me refiero a que este nuevo formato A1 ahora tiene un ancho, ¿no es cierto? A ver, tenemos por aquí. Tiene un ancho de 841 y una altura de 594. Doblado este por la mitad, vamos a tener un formato A2 cuyo ancho ahora es de 594, ¿no es cierto? 594 y una altura de 420. Doblado este por la mitad, obtenemos el formato A3, que va a tener 420 metros de ancho por 210 de altura, y doblado este por la mitad se obtiene el formato más conocido por todos nosotros, que es el formato A4, ¿no es cierto? Todo documento que ustedes manejen y que pueda ser archivado en un folder, en una carpeta, es un formato A4. Las hojitas que nosotros utilizamos para impresión comúnmente son en formato A4. Entonces, el sistema de medida que implementan estos formatos son el del sistema métrico y se tiene la serie principal, que es la serie A, ISO. Ustedes saben que toda norma ISO obedece a un sistema internacional y una serie auxiliar denominada serie B, ISO. ¿Está bien? Entonces, ahí es toda la creación de estos formatos, parten de estos preceptos de aquí. Continuemos entonces. Muy bien, los formatos normalizados también se apegan a una norma UNE 102795 para generar el plegado de estos formatos. El plegado de estos formatos maneja un mecanismo específico para poderlos justamente archivar. Sería muy poco práctico que un documento de más de 1 metro de ancho, como es el formato A0, tenga que ser transportado fuera de una herramienta útil como es una carpeta, ¿no es cierto? O un folder. Entonces, por esta razón se ha ejercido un mecanismo de doblados de los distintos formatos para que se los pueda archivar. Vamos a tomar como ejemplo el formato A0 para ver el proceso a seguir. Entonces, todo parte de un primer doblez que se hace justamente a 210 milímetros desde el borde izquierdo, ¿no es cierto? Se hace un primer doblez y posteriormente la esquina superior derecha de ese doblez se la mide 105 milímetros y se lleva el vértice hasta el primer doblez, como vemos acá. Posterior a estos dos primeros dobleces que llevan esta cierta cronología, se comienzan a hacer dobleces desde el borde derecho a medidas de 185 milímetros. Entonces vemos que se hace un tercer doblez por aquí, un cuarto doblez por acá, un quinto doblez por acá, todos estos a 185 milímetros
Y finalmente, un sexto doblez para coincidir con el primero. Es decir, el primero y el sexto terminan coincidentes. Posterior a eso, cambiemos de color para que no nos confundamos, se realizan dobleces desde el borde inferior, ¿no es cierto? Desde el borde inferior a 297 milímetros, que va a ser prácticamente la altura de un formato tipo A4, ¿no es cierto? Que es el que decíamos que resulta muy factible de archivar. Y un noveno doblez a la misma altura de 297 milímetros. Por lo tanto, cuando se hacen todos estos dobleces y se termina con este doblez final acá, ¿no es cierto? Logramos encajar todo este gran documento en este tamaño de aquí, que está en naranja, en el cual incluso, si ustedes se fijan, han puesto una pequeña mención a los bordes izquierdos, que es donde se genera la perforación de estos documentos para poderlos archivar a las distintas carpetitas o folders. Un proceso muy similar se sigue en los formatos siguientes, en el A1, en el A2 y en el A3. Básicamente lo que se busca es que estos formatos adopten la medida del formato A4, que es el que se puede archivar de muy buena manera. Algo que conviene mencionar es que esta pequeña doblez exterior en ángulo, ¿no es cierto?, con medida de 105 milímetros, nos permite tirar del documento cuando lo necesitamos estudiar y todo el formato se despliega sin romperse, ¿no es cierto? Entonces, tradicionalmente en los cursos de dibujo técnico se tendía a hacer una práctica muy didáctica que era recortar papelógrafos de papel periódico en los tamaños de los formatos normalizados y venir realizando los dobleces para ver si funcionaban de esta manera. Es decir, que cuando uno tiraba de la esquina que tenía esa inclinación, se tenía que desplegar el documento sin romperse el mismo. Y por ende con los siguientes formatos, ¿no es cierto? Y asimismo, una vez que se hace el estudio del formato, se lo puede ir plegando nuevamente para poderlo tener archivado. Entonces, es por esa la razón que instituciones como la Registraduría de la Propiedad pueden tener los planos de absolutamente cualquier construcción arquitectónica de la ciudad y no vemos pues los papelógrafos colgados o mucho menos, sino archivados en carpetitas. Si de repente se genera alguna consulta, pues me interrumpen con toda la calma del caso. Está bien, no hay ningún problemita si desean interrumpir la clase para alguna consultita. Estamos en confianza, así que con toda la calma del mundo me lo dejan saber. Bueno, ¿cómo está de alguna manera elaborado el formato? Ya con sus elementos tenemos aquí una ejemplificación de esto, ¿no es cierto? Los formatos necesitan tener un borde exterior, superior, inferior y derecho, desfasado 10 milímetros de los filos, ¿no es cierto? De los bordes justamente. Y el borde izquierdo deberá tener una medida de 20 milímetros. La razón por la cual el borde izquierdo tiene mayor margen, por así decirlo, es justamente porque aquí nosotros tratamos de guardar un espacio que no sea útil para efectos de perforación, ¿cierto? Que podamos perforar el documento y lo podamos archivar. Esto se ejecuta en exactamente todos los formatos de designación tipo A, es decir, desde el formato A0 hasta el formato A3 y pasando también por el formato A4, nosotros deberemos dejar 10 milímetros de margen desde los bordes superior, inferior y derecho y 20 milímetros hacia el borde izquierdo para efectos de perforación. Aquí se pueden elaborar unas cuadrículas que eran comúnmente usadas para ciertos tipos de documentos, ¿no es cierto?
estaban divididas en cuartas, las alturas. Profe, se le fue el audio. Está sin audio, profe. Profe, disculpe, está sin audio. A ver, regáleme un segundito. No sé si ahí ya me escuchan. Ahí sí, Sí, profe. ahí sí. Sí, Ya. profe. Bien, disculpas, parece que hubo una ligera desconexión. Les estaba mencionando que los formatos normalizados tenían esta posibilidad de generar estas cuadrículas internas, ¿no es cierto? Si ustedes van y compran en una papelería cualquiera de estos formatos, van a darse cuenta que hay la posibilidad de hacer estas cuadrículas que un poco estaban enfocadas para poder centralizar el documento, para poder tener los dibujos un poquito más organizados dentro de los formatos normalizados. Hoy por hoy eso ya no es de utilidad en AutoCAD, ya que aquí podemos con mucha facilidad gestionar la posición de los distintos gráficos dentro del formato. Entonces, esto es algo que se trabajaba tradicionalmente. Y todo formato normalizado, y sobre todo si es que este se va a adoptar como un plano de alguna figura o de alguna construcción o de alguna obra civil, necesita tener un cajetín. El cajetín es el elemento informativo de un formato. Aquí vamos a tener información inherente a la construcción que se está elaborando, cómo está representado, quién respalda ese plano, quién ha revisado ese plano, etcétera, etcétera. Entonces, es el área informativa del formato normalizado. Aquí tenemos un cajetín de la norma UNE 103595. Quisiera hacer un paréntesis y mencionar que no es importante que ustedes memoricen estas normas, simplemente que entiendan la función que ejercen estos distintos elementos de los formatos. Entonces, como se puede ver, en el cajetín existe todo tipo de información técnica e informativa respecto al trabajo que se está elaborando. Aquí deberíamos encontrar información relevante como es el sistema de representación utilizado. A ver, vamos a ver. Sistema de representación, ¿no es cierto? Está en este icono, escala de trabajo, lógicamente el título del plano que estamos revisando, qué institución o entidad está respaldando el gráfico. Aquí debería ir una firma de quien ha elaborado el plano, una parte numeracional de cuántos documentos está compuesto un plano, otro tipo de información como son designaciones normalizadas, número de piezas, material, ¿no es cierto? En este caso nos habla de un material F1202, esos códigos obedecen a unas normas de designación propias del diseño, las dimensiones generales, las tolerancias dimensionales, ¿cierto? Y si es que existieran modificaciones realizadas a esto, o si se trata de un prototipo, todas esas informaciones y tipificaciones deben ir también en el cajetín. Nosotros vamos a tener como parte de nuestras tareitas en los próximos días la elaboración de formatos normalizados personalizados en los cuales ustedes generen su propio cajetín. Es interesante que sepan que para el tipo de trabajo que vamos a hacer, quizás nosotros no necesitemos todos estos campos de información, pero sí los más elementales y necesarios para la presentación de nuestros distintos trabajos, como pudiera ser un área título, un área para su nombre, su apellido, un área para especificar la escala de trabajo, las dimensiones, o más que las dimensiones, las unidades de trabajo, etcétera, etcétera. Toda esa información debe ir siempre en un cajetín informativo, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de formato normalizado, ¿no es cierto?, con una representación seccionada y en perspectiva de una unión universal, ¿no es cierto?, de una junta universal o una junta cardánica, que ustedes conocen. Entonces, es interesante este ejemplo porque aquí podemos ver algunos elementos comunes que se podrían ver en un formato normalizado. Acá tenemos una representación en perspectiva
Acá tenemos una sección detallada de esta junta, tenemos el detalle ampliado, ¿no es cierto?, en escala 1 a 1, luego de que todo el documento está elaborado en escala 1 a 2, tenemos una tabla de designación de elementos, tenemos un espacio para notas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un plano de una junta cardánica, ¿no es cierto?, y todos los elementos que están dentro del mismo. También se pueden apreciar aspectos como que los márgenes superior, margen inferior, aunque aquí está un poco seccionada la diapositiva, margen derecho, guardan, ¿no es cierto?, justamente un espaciamiento de 10 milímetros, pero el borde izquierdo, este siempre es mayor, ¿no es cierto?, que debería ser de 20 milímetros, como habíamos mencionado. Entonces, algo así nosotros deberíamos estar en capacidad de elaborar conforme avancemos en nuestras clases. Y la diferencia es que, contrario al dibujo técnico tradicional, nosotros no dibujaremos esto en papel, sino lo haremos en un software de diseño asistido. Bueno, finalmente, tenés conocimiento de que los formatos también están en otras designaciones, que son designaciones alternativas. Justamente, si vamos a topar ese tema alternativo, pues estarán destinados a usos más específicos, ¿no es cierto?, a campos de acción más específicos. Aquí tenemos la designación tipo B, cuyo formato más grande, el B0, es mucho más grande incluso que el A0, es un formato de 1000 por 1414 milímetros. Y también tenemos la designación tipo C, que también es una designación alternativa, donde tenemos una medida mayor, ¿no es cierto?, de 917 milímetros por 1297 milímetros. Es interesante que sepan también que los formatos normalizados pueden ser utilizados de manera longitudinal o transversal, o dicho de otra forma, se los puede utilizar de manera horizontal o vertical. Esto obedecerá a las necesidades que ustedes tengan para acomodar los planos de un objeto, o de una construcción, o de un levantamiento topográfico, o de lo que ustedes imaginen. Y según las necesidades, según la utilidad que se le pueda dar al formato, escogeremos la orientación del mismo, independientemente de si el cajetín está ya previamente orientado de alguna manera. Otra de las ventajas que tiene el diseño asistido por computador es que este cajetín puede ser modificado múltiples veces y dependiendo del trabajo que vamos a realizar, entonces podríamos tranquilamente también cambiar su orientación y de esa manera no tener que trabajar un documento o información de manera vertical, por ejemplo, y tener el cajetín de manera horizontal. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos que conocer en cuanto a formatos normalizados. Ahora, les hago unas preguntitas. ¿De qué dependerá el escogitamiento de un formato? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Cuándo voy a escoger un tamaño? ¿Cuándo voy a escoger otro? ¿Será que puedo utilizar cualquier formato para cualquier gráfico o deberé tener algún lineamiento especial a considerar para este escogitamiento? ¿Qué se les viene a la cabeza? Por ahí voluntariamente, ¿quién nos da su parecer? Profe, depende si trabajamos en metros, centímetros, pulgadas. A ver, en este caso Boris apunta al tema de las unidades. Reflexionemos un poquito. No va tanto de ahí, de la mano de eso, porque yo tranquilamente podría trabajar un elemento muy pequeñito, ¿no es cierto? Muy pequeñito y ampliarlo a tal punto que lo que normalmente estaría en milímetros se termine acercando a medidas métricas, ¿no es cierto? Entonces, no va tanto por ese lado, Boris. Marcelo, ¿cuál es su parecer al respecto? ¿Cómo está, profe? Es con el respecto al nivel de las escalas. Cuando un dibujo es, como usted mismo lo dice, es bien pequeño y se le quiere hacer una escala de 1 a 1 o de 2 a 1, depende de la escala, ¿no? Se le hace el dibujo, se
se incrementa, obviamente, y hay a veces informaciones que se despliegan cuando hay que hacer acotaciones, no se queda bien, quedan las acotaciones muy separadas, muy alejadas y no se queda bien dentro de la lámina A4, entonces la lámina se toca cambiar a una lámina tal vez a dos o una A1 tal vez. Ya, muy bien, Marcelo. Marcelo nos da una óptica un poco más ampliada, ¿no es cierto? Entonces, lo que Boris decía, a ver, no es que lo que el compañero nos comentaba antes está errado, sino que no es el único elemento a considerar. Hay varias consideraciones que se tiene que tener, como justamente nos dice Marcelo, las escalas, el tema de la acotación, el tema del tamaño del objeto. Entonces, básicamente podríamos deducir, ¿no es cierto?, o llegar a la conclusión de que el formato se escoge a conveniencia. No hay una norma que nos diga, a ver, si su elemento va a tener más o menos estas medidas, usted estrictamente tiene que trabajar en esto. Si hay una tendencia a que si estos tipos de representaciones se apeguen más a ciertos tipos de formatos, pero a la larga, si uno hace el análisis o la radiografía del por qué se usó tal formato para tal fin, se termina dando cuenta que es un tema de conveniencia. Es por eso que, por ejemplo, todo lo que son planos arquitectónicos de viviendas, de edificios, se tiende a elaborar en formatos tipo A0, ¿no es cierto? Es lógico pensar también que estas elaboraciones, estos gráficos, están puestos en una escala de reducción, es decir, su tamaño ha sido disminuido para que puedan entrar en los márgenes de este formato. Pero una construcción en la cual hay muchos elementos a considerar, si se los reduce en exceso de tamaño, a pesar de que utilicemos una escala muy pequeñita, vamos a perder la posibilidad de dejar en evidencia información vital, ¿no es cierto? Entonces, uno conviene en que si vamos a elaborar un plano de una casa, un formato A0 es idóneo, porque si bien vamos a tener que reducir el tamaño, nos va a dar suficiente espacio como para explicar muy bien todo lo que está contenido dentro de esos planos. Otra cosa que también es muy útil y se hace bastante común a veces en cierto tipo de representaciones es la unión de los formatos, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en algo mucho más grande, a lo mejor una representación detallada del Parque Nacional El Cajas, ¿no es cierto? A manera de un plano topográfico. Entonces, es común toparse con un formato 4A0, ¿no es cierto? Que viene a ser la unión de 4 formatos A0, ¿no es cierto? Y de esa manera no tenemos que reducir en exceso la escala. Asimismo, existirán elementos muy pequeños. Pensemos en la representación de un chip de celular, ¿no es cierto? Que muy probablemente es un objeto que nos entra en la palma de la mano. Si yo escojo un formato A0 para representar eso, tendré que ampliar tantas veces el objeto que a lo mejor ya pierdo un poco de la noción de lo que es. Puedo llegar a tener una sensación extraña o confusa de lo que es el elemento. Por lo tanto, yo creo que si utilizamos un formato A4 y ampliamos en ciertos segmentos a esta piecita, la vamos a poder ver muy claramente, vamos a estar en capacidad de acotarla, de ver sus detalles de construcción, de ver sus detalles de medidas, etcétera, etcétera. Entonces, el escogimiento de los formatos se hace en base a un análisis de funcionalidad y a un análisis de conveniencia, ¿no es cierto? Ustedes durante el trabajo de este curso van a tener que muchas de las veces hacer ese previo análisis, ¿no es cierto? Evaluar la figurita que estamos por construir, verificar qué medidas tiene e identificar cuál es el formato que mejor se presta para su elaboración. Si ya hablamos de que esto va a regirse a la conveniencia, ¿cuál será el escenario ideal para trabajar en el momento de elaborar el plano de una pieza? ¿A quién se le ocurre que pueda ser el escenario ideal? No sé si por ahí preguntamos a alguna de las compañeras, a ver, por ahí Carmen Mendoza, si usted tiene que realizar una representación de algún objeto
y tiene que escoger un formato normalizado para representar ese objeto. ¿Cuál sería la mejor situación en la que usted se puede ver envuelta para ejecutar esta actividad, Carmen? O algún otro compañero quiere participar. A ver, Boris, nuevamente cuéntenos, ¿cuál es su apreciación? Pues creo que normalmente se trabaja en la escala 1-1, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ese es el escenario ideal, ¿no es cierto? Si yo tengo un objeto que quiero representar y resulta que el tamaño de este objeto se presta para representarlo en alguna de las medidas de los formatos normalizados que hemos visto, para representarlo en su tamaño real, es decir, en una escala 1-1, ese es mi escenario ideal. Ojo, entiendo que muchas personas aquí probablemente jamás han escuchado sobre escalas, sobre las medidas de los formatos, pero sí podemos utilizar esa lógica común, ¿no es cierto? A ver, si yo puedo ver algo lo más realistamente posible, eso va a ser lo mejor, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha pasado que por ahí nos muestra un panfleto de algún, no sé, algún barrio de vivienda o en el tema de artículos, ¿no es cierto? Vemos la foto de un celular o vemos la foto de una computadora o de una prenda de vestir y cuando ya le vemos en vivo cambia drásticamente la óptica que teníamos en un inicio. Por esa misma razón, si pudiéramos cada uno de los objetos que están representados gráficamente, representarlos en su tamaño real, ese va a ser el mejor escenario, porque el grado de concepción y de comprensión de dicho diseño va a ser el mejor. Es lógico pensar que no siempre vamos a estar ante ese escenario. Hay muchos objetos excesivamente grandes o excesivamente pequeños en los cuales nos toca, como entendidos de este campo, evaluar cuáles son las mejores condiciones para adaptar ese gráfico o ese diseño a un formato específico. No sé si queda entendido esa manera de pensar respecto a qué formatos deberíamos escoger. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy, del contenido que hemos desarrollado el día de hoy? ¿Está todo claro? No sé si alguien desea aportar alguna idea adicional. Bueno, parece que no tenemos dudas. Respecto a la lectura, quienes ya hayan hecho la lecturita de la normalización, ¿tienen alguna consulta, algo que no les quedó de repente claro, que quisieran que elaboremos un poquito más? Ojo que la lectura la pueden encontrar, les voy a compartir la página del campus, ¿no es cierto? El sistema EVA de Wisen. Si es que ustedes se fijan, tenemos en la segunda viñetita la parte de normalización. Aquí tenemos este vínculo web que les va a llevar a la página donde está desarrollada la parte teórica de la normalización y también tenemos esta presentación de PowerPoint que acabamos de ver sobre formatos normalizados. Aprovecho que estamos proyectando esta pantalla para indicarles que en esta tercera viñetita irán apareciendo paulatinamente los links de los videos de las distintas clases. No sé si de la lectura se generó alguna duda, algo que no les quedó claro. Bien, parece que no, en realidad no me sorprende tampoco, es una lectura bastante sencilla de entender, está muy bien ejemplificada, muy bien descrita, entonces van a estar en toda la capacidad de poderla entender. Entonces, vamos recapitulando. ¿Qué nos viene de aquí en adelante? El día jueves vamos a estar ya revisando al AutoCAD. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir el programa, vamos a ver qué herramientas dispone, cómo está distribuidas las distintas herramientas, cómo abro un documento, cómo guardo un documento, donde hago un seteo rápido del área gráfica y haremos una práctica muy sencilla justamente sobre formatos normalizados, como generarme un formato en el AutoCAD
para poder trabajar de aquí en adelante. A ver, antes de continuar, José Luis, ¿tenía alguna duda? Profe, sobre el AutoCAD, yo he estado tratando de descargarme, pero ya he registrado mi cuenta, así como usted dijo que le hagamos registros como estudiante y todo, pero no me permite descargar. No sé qué será. No puedo descargarle. Ya, a ver, José Luis, lo que les sugiero, en primera instancia, a lo mejor remitirse al primer videito de la clase, donde justamente decimos y explicamos los posibles escenarios que se pueda dar después de haber creado la cuenta para descargar ya el programa. Lo otro que normalmente, no sé si ya hizo este proceso de subir información que refleje que usted es estudiante del instituto y que por esa razón quiere acceder a los softwares de Autodesk, en este caso el AutoCAD. Si no se ha hecho ese proceso todavía, no va a poder descargar ningún software desde el espacio educacional. Entonces, posterior a realizar el registro, se debe pasar por este proceso donde nuevamente nos piden información personal como nombres, apellidos, fecha de nacimiento y donde debemos indicar en qué institución estamos justamente Sí, desempeñándonos como profe, estudiantes. de hecho yo ya estuve en ese paso donde me piden que ingrese la fecha en la que me he inscrito en el instituto y la fecha que posiblemente ya salgo graduado. Entonces, ya puse eso, pero no. Tal vez sea eso que usted dice que suba algún archivo respecto al instituto. No sé, eso no se me ha visto ninguna pestaña, porque hasta incluso me salió que descargue una aplicación en Entonces, el teléfono, que esta aplicación se llama Móvil Duo, que me sirve a ver, era para sincronizar la cuenta. Entonces, ya hice todo eso, pero el rato que voy a descargar el AutoCAD, le doy en iniciar, inicio la sesión ya como estudiante y vuelta me vuelve a iniciar sesión. O sea, no ingresa totalmente a la cuenta. La cuenta ya está creada, verificada como estudiante, pero no me ingresa. No sé qué será, profe. ya. Disculpe, Sí, Magali, disculpe, cuéntenos. tal vez ahí el compañero le está poniendo para más tiempo, porque dice el tiempo que termine la graduación, pero usted nos dijo que era solo para un año. Podría ser Magali, es una de las razones, pero yo más seguro estoy de que si José Luis todavía no envió información a Autodesk de que usted es estudiante, probablemente Autodesk todavía no lo reconoce como estudiante. O sea, nos está faltando un paso. Le reitero, le sugiero que repita la clase del día jueves anterior. Yo creo que en los últimos 20 minutos creo que estaba justamente desarrollada esa parte. Y si no la logra identificar, no hay ningún problema. Más bien, este próximo jueves damos un espacio y repetimos esa parte del proceso para que usted la revise. Ese día con algunos compañeros, incluso verificamos justamente la etapa del proceso en donde tenemos que subir información o documentación que nos respalde como estudiantes. Si no se ha hecho esa parte, no me sorprende en absoluto que no esté todavía habilitado para descargar y que continuamente le pida que siga ingresando su usuario y contraseña, porque lógicamente el portal de Autodesk está identificando ahí una anomalía, ¿no es cierto? Quieren descargar mi programa como estudiantes, pero este usuario no está registrado como estudiante. Entonces, ahí es donde a lo mejor estamos teniendo un inconveniente. A ver, nuevamente me escriben por interno respecto al tema del idioma. Les decía al inicio de la clase, seguramente no estábamos todavía conectados, que si el programa fue descargado en inglés, no vamos a poder cambiar el idioma. Necesariamente tenemos que bajarnos del instalador nuevamente en español. Ahora, no es un mayor problema, porque si ya pudimos descargar el instalador en inglés, quiere decir que ahí sí ya estamos recontravalidados como estudiantes y no pasa nada si volvemos a descargar AutoCAD ahora en español. ¿Dónde escojo el idioma? Previo a la descarga, ¿no es cierto? Yo tengo que escoger la versión del programa que quiero bajar
La plataforma para la que quiero bajar, comúnmente suele ser Windows. Siempre hay alguna persona que maneja sistema operativo de Mac o iOS, pero si es que es en Windows o en iOS, igual, escogemos la versión e inmediatamente ahí hay una pestañita que nos permite escoger el idioma. Preferiblemente, más allá que estar, si sobre todo nos implica un reto, estar descifrando lo que el programa nos está pidiendo en inglés, hagamos la gestión de descargarlo nuevamente al instalador en español, se lo vuelve a instalar y ya tenemos todo en información en español para poderlo hacer de manera más ágil. Todas estas dudas igual las estaremos dando un espacio el día jueves posterior a la clase para que todos vayamos quedando al día con el tema del funcionamiento del software. Boris, ¿alguna consulta? Sí, profe, es necesario tener activada la cuenta. Lo que pasa es que ya tengo AutoCAD de hace unos 2 años y no sé si necesariamente tengo que tener yo activada la cuenta. No. En este caso, Boris, a buena hora que tengamos el software, incluso yo la clase anterior había reiterado un par de ocasiones que si tienen alguna versión antigua, incluso la 2016, la 2015, es exactamente igual, no hace falta actualizarle. Y si ya tiene el AutoCAD, bueno, pues no, ¿para qué vamos a hacer todo ese proceso de registro y todo lo demás? No hay ningún inconveniente con eso. Muy bien, entonces, no sé si alguna duda extra que tengan por ahí. Bueno, estábamos justamente haciendo una recapitulación, ¿no es cierto? Entonces, estaremos profundizando en sus incógnitas respecto a la descarga del software para quienes no lo logren hacer hasta el día jueves. Estaremos revisando ya la interfase del programa y exacerbando algunos detalles del mismo y estaremos realizando una pequeña práctica sobre formatos normalizados. Es algo muy sencillito de entender. Y posteriormente, de hoy en 8, la semana del, a ver si no estoy mal, caería 17, estaremos realizando una lección. Yo me comunicaré justamente a través del portal del instituto, el sistema EVA, mediante un anuncio en el cual les indique en qué horario va a estar disponible la lección el día martes. Por favor, si alguna persona recibe esta información y por alguna razón identifica que no va a ser posible la realización de la lección, le pido que por favor se contacte conmigo previo al día martes, no después. Si es que yo no recibo notificación previo al día martes, entenderé que estarán con vía libre para poder ejecutar esta lección. Esta lección se la hace en línea conectándose al sistema EVA. No van a tener que conectarse a Zoom, no van a tener que estar en la clase, y nos vamos a dejar este día para elaborar esta lección. Será nuestro primer aporte de la materia. Luego le asignaremos un puntaje, pero es importante que tengan conocimiento que lo que vamos a evaluar ahí es la parte de la normalización, cuya información está justamente en el sistema EVA, y también esta parte de los formatos normalizados. Yo creo que basta con revisar el video de esta clase y a lo mejor revisar la presentación en PDF una vez más y tendrán saldada cualquier duda al respecto. No es una lección que tenga por intención hacerles equivocar o hacerles caer, sino más bien que ustedes mismos comprueben que todo lo que leyeron y todo lo que han revisado está perfectamente entendido y no existen confusiones al respecto. Entonces, esta información la reiteraremos el día jueves, pero que ya tengan conocimiento que la próxima semana estarán desarrollando esta lección en el sistema del Instituto WISE. Dicho esto, no sé si queda alguna duda adicional, caso contrario podríamos dar por terminada la clase. Disculpe, profe, tengo una duda. A ver, vamos con Juan y posteriormente con Alex. Cuéntenos, Juan. Bueno, oiga, digamos que para los que descargan después, y bueno, para los que ya, digamos, usted dijo que este jueves ya empezamos con lo que es el AutoCAD, pero cosas básicas. Entonces, más básicamente lo que es la evaluación, la prueba que va a tomar usted, sería cosas teóricas, ¿no? ¿Verdad? ¿Eso sería? Por supuesto, sí. Imagínense, no nos podría evaluar jamás algo ya del software si el software ni siquiera hemos hecho una clase
práctica como tal. Es netamente esos dos temas, la parte de la normalización y de los formatos normalizados. Oiga, y eso obviamente ya va con nota todo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Lamentablemente en este proceso de aprendizaje nos toca evaluar, ¿no es cierto? Es a lo que estamos supeditados, pero al mismo tiempo es una oportunidad de ver qué tan bien estoy obteniendo los conceptos y las temáticas de la clase. Alex, no sé si tenía usted también alguna duda. Sí, profe, la información esa que va a subir, si hay como descargar las dos, la normalización y los formatos normalizados. A ver, Alex, la información ya está subida. De hecho, ya ustedes hubieran podido leerla desde la semana anterior. Un vínculo es una página web. Entonces, más allá de descargarle, usted puede abrir esa página web infinitas veces, desde donde sea, incluso desde su teléfono celular, desde su computadora, y puede revisarla múltiples veces. La presentación de formatos normalizados es así, si desea, puede descargarla para tenerla en su computadora o descargarla en su teléfono y tener la posibilidad de darle un repaso en cualquier momento. También Perfecto. vale la pena, a ver, no es que tenga malos pensamientos, que sea mal pensado o algo de eso. La lección es una lección muy ágil, durará 2 o 3 minutos a lo mucho, entonces no da como para dar la lección mientras se revisa la información. Es preferible no que memoricen la información, porque eso tampoco ayuda, pero sí que la entiendan. Cuando uno entiende la información que está leyendo y capta ciertos datos específicos, a lo mejor algunos nombres específicos, luego puede tranquilamente seguir una lección y desarrollarla de la mejor manera posible. Como es una prueba de selección múltiple, no va a tener tampoco 5, 10, 20 minutos para ejecutarla, tendrá un límite máximo de 5 minutos, pero estoy seguro que la gran mayoría de ustedes a lo mejor no necesitarán más de 2 minutos para responder todo el cuestionario que se va a evaluar. Ya, perfecto, profe, gracias. No tiene de qué. Listo, pues, entonces yo pienso que vale la pena dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Por supuesto que daremos un espacio para más consultas el día jueves y recuerden que también a través del correo institucional o mediante mensajería podemos estar en contacto. Hoy a algunas personas que me han escrito no les he respondido, no porque no he querido, sino porque pensé que a lo mejor sacábamos más provecho respondiendo sus inquietudes ante todo el curso, porque muchas de las veces las inquietudes son las mismas para varias personas. Entonces, como dice el algo popular, matamos 2 pájaros de un tiro. Un gran abrazo para todos, mis agradecimientos por estar presentes el día de hoy y que sigan teniendo una semana bastante provechosa. Nos vemos el día jueves a las 8. Una excelente noche. Pasen muy bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Pasen muy bien.